¿Cómo están, compañeros? Hay alguna compañera o compañero, no recuerdo, lo han dejado abierto su micrófono. Se lo escuchaba en la calle, ¿no? Bueno, no está nada difícil nuestro tema, ¿no? Ni deberíamos entender como algo muy complicado, porque los derechos humanos, hermanos, son, compañeros, son temas, es realmente un tema muy general, tal vez, ¿no? Es algo muy fácil de entender también, así como el resto del derecho constitucional, que si bien citamos nosotros autores, no deberíamos verle la complejidad ni la complicación al momento de tenerlos que estudiar. A ver, sigue ingresando algunos compañeros. Bueno, éramos más, casi 30. Estamos sobre los 18, 20. A ver, esperaremos unos minutos a que puedan ingresar todos aquellos que se han quedado en la otra sesión, que seguramente estaban tal vez en algún lugar distinto, no siempre en sus domicilios, ¿no? A ver, esperemos unos minutos, compañeros.
Bueno, compañeros, ya, ahora sí, yo creo que están todos, no, no están todos, pero bueno, comenzaremos una vez, porque si no nos vamos atrasando, tenemos que acabar este tema. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué características tienen los derechos humanos? Bueno, no existe complejidad sobre este tema, compañeros. Yo les he pasado, obviamente, un PDF con la finalidad de que puedan un poquito ahondar también sobre lo que nosotros tenemos que entender que son estos derechos humanos. Y dentro de esta situación de tenerlos que entender, justo ingreso. A rato también lo voy a ingresar al Inver, se olvidó poner otra vez sus apellidos. Es el Inver. Ya, ahora sí. ¿Qué características tienen los derechos humanos, compañeros? Al entenderse que los derechos humanos están dentro de todas y cada una de las constituciones respecto a las normativas nacionales de cada uno de los estados, así como también dentro de lo que son los tratados internacionales que vienen a ingresar especialmente dentro de nuestra Constitución a través de ese 410, que al estar ratificado por nuestro país, tiene plena validez en todo el territorio nacional. Y cada uno de los estados, compañeros, los ratifica a estos. Y cada uno de los países a los que nosotros vamos y visitamos, estamos seguros de que nos van a resguardar mínimamente los derechos humanos. Y es ahí donde viene en esencia el que tenemos que entender que hay ciertas características que debemos enunciar al hablar de esos derechos humanos. Y esas características están dadas a través de que nosotros entendemos a los derechos humanos que en primera instancia son y van a ser siempre inherentes. No pueden estar, o un humano no puede no tenerlos. Están en nuestra misma esencia, ¿no es cierto? Son inalienables, son intangibles. Tal vez inalienables ya lo conocemos, ¿por qué? Pero ¿por qué intangible? Porque no necesariamente los derechos humanos podemos nosotros palparlos o sentirlos o agarrarlos, ¿no es cierto? Van a estar plasmados y cada uno de nosotros va a tener que conocer, si fuésemos autoridades, ya sean policiales, militares u otras públicas, parte de un Estado, de que esa persona a quien están arrestando, a quien están aprendiendo, o tal vez a quien están maltratando, tienen derechos. Que si bien en esencia no conocen tal vez respecto a lo que dice la Constitución, de manera global entienden de que ésta no puede ser tratado de ciertas maneras. Intangible entonces, irreversible. Imagínense si los derechos humanos fueran reversibles, que nos notifiquen al celular, ¿no? Mediante un mensaje de texto. A partir del 1 de enero de 2021 se les revierte todos y cada uno de los derechos humanos que usted tiene. Imagínense esa complejidad de que tuviesen esa característica de ser o de
de ser irreversibles, ¿no es cierto? Los derechos humanos son indivisibles. Y de la mano de tener que verlos como indivisibles está en el que estos son interdependientes. Más allá de esa esencia, entendemos a los derechos humanos que estos son universales. Y asimismo progresivos, nos refiere. En primera instancia son inherentes porque todos los seres humanos lo tienen, lo sostentan, sin ningún tipo de distinción racial, sexo, color de piel, religión, el tipo de lengua que hablen en su país o en su pueblo. Son inherentes a la persona. Al hablar de que estos son inherentes, debemos entender los que son anteriores y que incluso podemos referirlos como superiores a cualquier atribución del poder público. Y es a eso a lo que yo les refería con el ejemplo, ¿no? Cualquier funcionario público conoce y sabe y debería saber que esa persona a quien está maltratando, esa persona a quien le está violentando sus derechos o le está coartando, tiene que entender de que esa característica de inherente de esa persona a quien está condenando y que está vulnerando al momento de emitir tal vez una resolución o de detenerlo de manera ilegal, tiene derechos. No necesariamente que sean vistos a través de la Constitución Política del Estado, sino algo superior, nos dicen. El poder público es por eso que está limitado en tener que afectar el goce de esos derechos. Y si nosotros vemos a lo que es necesariamente la Convención Interamericana de Derechos Humanos, compañeros, al hablar de la libre expresión, por ejemplo, el Estado no puede afectar el tener que expresarnos de diversas maneras, de ciertos tipos de situaciones que nosotros vemos en el entorno social en el que nos desarrollamos. Y ahí viene el tema de este señor, ¿no? Y en algún momento creo que hemos hablado del ABECOR. Creo que es de la ciudad de La Paz. Mire, yo la verdad ni sé de dónde es, en qué departamento se encuentra, pero es una persona que expresa el sentimiento político, social de la generalidad en un dibujo. Es una forma de expresarse. Y se lo amenaza, porque a alguien no le ha gustado. O a mi jefe me lo están, ¿no? Humillando con un dibujo, y aquí todo es, a veces lo ven como discriminatorio, atrevido, abusivo, en contra de personas que creen ser humildes, o que refieren ser originarios, más allá incluso, y que tienen derechos por encima de todo el resto, ¿no? Así quieren hacerlo ver, o tal vez yo nada más lo siento de esa manera. Dudo que sea así. El poder público está limitado para afectar ese goce pleno de todos esos derechos humanos. Y vamos a tratar de ingresar a ver lo que dice la Convención, compañeros, ¿no? Que obviamente ustedes lo van a ver en una materia específica, pero yo pienso que valdría la pena, pero vamos a ver si tenemos tiempo. Además de ser inherentes, dicen, tenemos que entenderlos como universales. Son constitutivos de las personas, las constituyen, independientemente al tipo de régimen político, cultural o social dentro del cual estos estén enmarcados en su Estado.
son imperiosos dentro de la comunidad. Y desde ningún punto de vista van a tener que admitir argumentos contrarios a estos, que vengan a relativizar su vigencia. Desde que han nacido los derechos humanos, compañeros, tienen esa perspectiva de universalidad, ¿no? De que es y que son para todos. Y ahí es donde deberíamos ingresar incluso a analizar lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Siempre les he mencionado, creo, ¿no? Al estar suscrito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante un email, compañeros, hice un curso ahí, hemos podido ver, ¿no? De que ya nos notifican con audiencias públicas de personas en contra de un Estado al haber visto vulnerados sus derechos dentro de su mismo país, ¿no? Y hay el caso, varios casos, ¿no? Que podrían ser aquí, la veo al compañero Patiño Harold, dice, Harold Patiño contra el Estado de Bolivia, ¿no? Por una situación irregular en vulneración de sus derechos económicos, sociales, no sé. El tener que llegar a una instancia internacional es porque nuestro mismo Estado no nos ha dado solución sobre un tema. El mismo Estado ha sido incapaz de resolverlo. Y no necesariamente tenemos que ver la apelación a un organismo internacional como algo contrario a las buenas costumbres del mismo Estado, ¿no? Porque ya lo ven como un atropello, como un abuso o una insatisfacción de esa persona de no haber tal vez ganado en una instancia, y no es así. No es porque nosotros los abogados agarremos y digamos, bueno, señora, a mí no me van a hacer perder mi caso porque por capricho mío, porque no puedo perderlo, sino porque realmente hay situaciones en las que los mismos juzgadores quienes representan al Estado, compañeros, realmente no saben, ni pareciera saber, o no sé si están parcializados o qué ha sucedido ahí, pero parece que realmente no supieran dónde están parados. Es el caso de varios en el juzgado. Como en todo, no todos son malos, pero sin embargo, compañeros, la mayor parte, yo pienso que ahí está el problema, la designación política de funcionarios que tal vez no han atravesado todo el estudio necesario o no han abarcado los procedimientos de manera en la que deberían conocer y saber, está en manos de una persona realmente que está fallando y que no se lo va a remover porque tiene un aval político o porque ha sido designado por el compadre o tal persona quien ahorita está en partido de gobierno y no se lo puede tocar. Son los que generalmente fallan, ¿no? Y se queman solos, ¿no, compañeros? Es un tema, yo sé que no viene de la mano de lo que estamos viendo, pero sin embargo es una realidad en la situación social jurisdiccional, además, que nosotros vemos aquí al lado, en el juzgado. ¿Qué más? Los derechos humanos, como derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, derechos colectivos, son considerados indivisibles. Indivisibles e interdependientes. Estamos entendiendo la característica de esta, ¿no es cierto? ¿Por qué indivisible? ¿Por qué interdependiente? ¿No se pueden dividir? ¿No se pueden interdependizar? Porque cada derecho se encuentra relacionado uno con el otro. Están en cadena. En ese sentido, el avance en los alcances de un derecho representa un avance en los alcances de la totalidad. Del mismo modo que la privación de alguno de estos va a venir a afectar negativamente a todo el resto de los derechos. En nuestro mismo texto nos da un ejemplo, ¿no? No es posible el ejercicio de la vida
si no se encuentra el resguardo del derecho a la salud. Ese derecho a la salud que de cierta manera lo han puesto en tela de juicio en este gobierno de transición. Cuando en el momento más álgido de una pandemia se han comprado respiradores chinos, compañeros. Cuando no era lo que se necesitaba. Se ha afectado el derecho a la salud a una población en su totalidad. O que no hayan dejado pasar cisternas con oxígeno a los hospitales por un capricho político. Se está afectando el ejercicio del derecho a la vida. A todas esas personas que han fallecido. Y son esas personas quienes han sido afectadas, quienes deberían demandar al mismo Estado esa vulneración de derechos, y que ahora, irónicamente, nosotros vemos, compañeros, de que si bien, por ejemplo, hablamos de los casos de Sencata y Sacaba, pero no de estos casos donde han fallecido personas por la falta de oxígeno, o porque no se les haya atendido debidamente con un respirador, sino con otra cosa distinta que no servía para lo mismo. Y nos vamos a ese caso de los Sacaba y Sencata, pero no de los otros que han fallecido por otros lados en los conflictos que hemos vivido del 2019, compañeros, porque es necesario también ver los derechos humanos a partir de ese punto de vista. Y que no necesariamente unos que han fallecido en un lugar tengan que ser o tengan que levantarse altares para algunos y no para otros. Los derechos humanos tienen que ser ejercidos por esa globalidad y totalidad de la sociedad, a favor de ellos, no en favor de un sector nada más. Yo recuerdo muy bien que ese gobierno de transición ha reconocido la muerte de cada una de esas personas en $50,000, creo que les dio a cada una de las familias, si mal no recuerdo. Y actualmente se está realizando una ley para poder nuevamente a todas esas víctimas quienes ahora políticamente van y marchan a la ciudad de La Paz, se les tenga que beneficiar con un monto más. Y estas personas quienes han fallecido, o quienes hemos sido afectados por otros tipos de situación, porque como nosotros estamos viendo entonces la característica de indivisibilidad y la interdependencia además que existen en los derechos humanos, que vienen de la mano, y ponemos el ejemplo del derecho a la vida, que han sido afectados. No se ha garantizado ese derecho por parte del mismo Estado. Asimismo nos ponen como ejemplo, ¿no? Si no se encuentra garantizado el derecho a la educación, nos dicen, ¿no? A ver, tampoco puede ejercerse el derecho a la libertad de expresión si no se encuentra garantizado el derecho a la educación o el acceso a los bienes culturales. Y de cierta manera tiene mucho de, ¿cómo les puedo decir? Tiene mucha relación, tiene mucha mucha verdad, ¿no? Esta relación de ver de que el ejercicio, no podemos ejercer nosotros el derecho a la expresión si en ningún momento nos ha garantizado el derecho a la educación. Hay vulneración de derechos humanos de estas personas a quienes tal vez no se les garantiza la educación en los pueblos lejanos, y que el Estado prefiere construir una cancha de fútbol cuando pudiese ser una escuela más cercana para que se garantice la educación a personas que tienen que caminar 1,000 kilómetros o no sé cuántos kilómetros al día para poder llegar a un recinto educativo, se está vulnerando. Y ese tipo de derechos los vemos vulnerados a diario, compañeros. Y es ahí donde ingresa también esta reflexión que nosotros hemos tenido con este video, este apoyo audiovisual que hemos visto. Más allá de que tenga que nacer de cada uno de nosotros ese respeto a los derechos humanos, necesariamente tiene que existir un Estado que garantice cada uno de estos, compañeros.
Yo pienso que el tema de los derechos humanos está ingresando al entendimiento de cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, de manera muy clara, ¿no? De manera muy idónea, además, ya aquí lo que nosotros tenemos como lectura obligatoria para el examen parcial, que ya se nos viene encima, ¿no, compañeros? Estamos entendiendo, tal vez alguno de ustedes quiere participar, quiere referirnos a algo, quiere ayudarnos a entender mejor alguna situación, no sé, quieren participar, díganme, compañeros, ahora es el momento tal vez de que puedan también aclarar las dudas, ¿no?, sobre este tema. ¿Qué opinan? ¿O está todo claro? Nuestros foros también tienen cierta relación con estos aspectos, ¿no? ¿Qué opinan? O nada. Bueno, estamos un poco cansados, seguramente agotados también, compañeros, y el día de hoy estamos en esta clase virtual, como les he referido, aprovechando, y les vuelvo a reiterar. Bueno, porque realmente hemos tenido unos últimos días medio complicados, compañeros, en cuanto a la salud, a ver, hasta con el temor, ¿no?, de podernos contagiar, ya al finalizar realmente la última etapa, esta cuarta ola de COVID, compañeros, que esperemos que no sea así. El día de hoy voy a pasar eh, por una consulta, a ver qué nos dicen. Esperemos que no. Pero aún así, compañeros, siempre hay que cuidarnos, ¿no es cierto? Es por eso que su docente siempre les anda recomendando esta situación. Ah, tenemos que cuidar todos, compañeros, porque más allá de ser afectado uno, podemos afectar a la familia, ¿no es cierto? Y eso es lo que realmente dolería, ¿no? Tenemos muchos colegas que después de mucho tiempo nos vemos y nos andan refiriendo de que van falleciendo, o dentro de la pandemia, o hasta hace unos meses acaban de fallecer sus familiares, pese a que tenían la vacuna, primera, segunda dosis, sin enfermedad de base, ¿no? Entonces, preocupa, ¿no?, esa situación, compañeros. Y espero que todos ustedes también se estén cuidando y cuiden también a la familia, ¿no?, de la que nosotros formamos parte. Bueno, compañeros, vamos a quedar acá el día de hoy y vamos a terminar este tema, que ya falta muy poco, la siguiente clase, el día lunes, que no es feriado y que obviamente lo vamos a pasar. Tenemos clases a las 17:10, tenemos, ¿no?, el día lunes. Ya martes tenemos el feriado, entonces. Y quedamos acá, compañeros, como les iba diciendo, para poder continuar con el avance de la clase de la siguiente. Espero que estén terminando los foros el día de hoy. Y de esa manera también, compañeros, ya vayamos perfilando a lo que va a ser el examen parcial de segundo parcial, ¿no? Nos vemos en la siguiente clase, compañeros. Espero que todos estén bien, cuídense. Nos vemos entonces el día lunes. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, doctor.